el Palacio de la Moncloa, la señal del edificio principal, donde ven a esa nube de reporteros gráficos para coger la llegada sucesivamente de los distintos ministros. La primera vez en la historia reciente de nuestro país, desde más de 40 años de democracia, que hoy, por primera vez, esta fecha de 14 de enero, se va a proceder a la primera reunión del primer Consejo de Ministros de coalición, y por eso vamos a ofrecer la imagen de la llegada y también del posado, una escalinata de ese primer gobierno. Mientras llegan más imágenes, preguntas para nuestra invitada, para Elvira. Gemma Robles. Sí, buenos días. Ayer, efectivamente, la ministra de Hacienda, en la toma de posesión, hablaba de que quiere unos presupuestos lo antes posible, por otro lado normal, porque llevamos con los de Montoro mucho tiempo, ¿no?, prorrogados, y hay que actualizarlos. Y hablaba también de que, efectivamente, a preguntas de los compañeros, tiene que volver a hablar con Bruselas de los objetivos de la senda de déficit. ¿A usted esto le parece necesario? ¿Qué posición tendrá aquí el Partido Popular? A mí lo que me parece, sinceramente, es que ha habido bastante irresponsabilidad fiscal en la forma de actuar del gobierno que nació de la moción de censura y que después fue un gobierno en funciones, y que se demostró en las decisiones que fueron tomando en los sucesivos viernes que llamaron viernes sociales. Se les ha vuelto a ir de las manos un presupuesto, o la ejecución de un presupuesto, que el que sea o no sea de Montoro, el Ministerio de Hacienda tiene mecanismos para ir adaptándolo. Se les ha vuelto a ir de las manos y partimos de una situación revisada, permisiva por Bruselas, que no han sido capaces de cumplir, y que ahora nos volvemos a encontrar en la misma situación. Eso es malo para el país. Veíamos antes la llegada de Carmen Calvo, la vicepresidenta primera. Natividad. Sí, usted que ha sido ministra de Medio Ambiente... Perdón un momento, vamos a contar esta imagen porque es novedosa. Es el primer vicepresidente de un partido que no es, digamos, el mayoritario. Es Pablo Iglesias, llegando ahí a las escalinatas de Moncloa, y la primera foto con su cartera como vicepresidente. ¿Algún comentario al respecto del nivel? Mira, esta foto yo creo que va a tener mucha repercusión. Yo me acuerdo cuando empezó Pablo Iglesias, muy en los inicios, que Newsweek le declaró el hombre del año y dijo algo así como ¿tendrá España un presidente con coleta? Newsweek, no es presidente, pero es vicepresidente. Y ahí Nadia Calviño, otra de las vicepresidentas del área económica, ascendida de ministra a vicepresidenta. Pero continuamos con Le preguntaba la señora Rodríguez, como ministra de Medio Ambiente, ¿qué le parece que haya un sector de su partido, concretamente las autoridades en Madrid, que no sean muy proclives a admitir la urgencia de tomar medidas contra el cambio climático y hayan hecho por lo menos declaraciones muy llamativas al respecto? Yo creo, sinceramente, que eso no es así, Natibel. No. O sea, que la preocupación por la polución, que la preocupación por las emisiones y la preocupación por el medio ambiente... Sí, claro. En algún momento en el que dicen yo esto lo tengo que cambiar, pero todo el debate viene porque no se comparte, y es en el Ayuntamiento de Madrid la decisión técnica que se tomó, que yo creo que porque cerremos unas calles, los que somos de Madrid de toda la vida, no resolvemos el problema de la polución en general. Pero lo que está claro es que tenemos que pelear todos por un desarrollo sostenible. En la composición de este gobierno, a mí me ha preocupado que hayan sido capaces de separar la Agenda 2030, que habla de modelo económico de futuro y de desarrollo sostenible, que se le ha dado al vicepresidente Iglesias, de toda la responsabilidad económica que está en los otros ministerios. Ahí está Teresa Rivera, la vicepresidenta de Transición. Vicepresidenta de Transición Ecológica. Preguntas breves porque estamos a la espera. Perdón, porque yo reconozco que me enrollo. Se lo recuerdo a ellos, que no es culpa tuya. Es de todos, especialmente preguntas rápidas. ¿Por qué no están ustedes poniendo ya desde el primer momento el énfasis en la evolución del empleo? Es decir, con Felipe González subió al 22, con Aznar cayó al 10, con Zapatero y los primeros años de Rajoy subió al 27. Ahora está en el 14, no podemos conformarnos con eso. No. Y algunas de las medidas que están anunciando, ¿no le parece que van a generar más desempleo? A eso es a lo que intentaba yo referirme cuando hablábamos lo del salario mínimo, pero se quedó cortado.
España, vamos, yo acabo de hacer campaña después de haber estado retirada un tiempo, como saben ustedes, y el empleo en todo nuestro programa no se nos ha caído de la boca, porque como decía, tenemos el sistema de pensiones, pero está íntimamente unido al empleo, porque sin empleo no va a poder haber sistema de pensiones. El empleo es el principal problema español. Es un problema que nos separa de los países de nuestro entorno. ¿Por qué los países de nuestro entorno, cuando les va bien, tienen el 5, el 4, el 3 o el 7 de desempleo, y nosotros estamos en el 14 y decimos que bien estamos? Sobre esto hay que trabajar. Y medidas sin trabajar, sin pensar, sin ver los efectos colaterales, pero muy vistosas, como subir el salario mínimo interprofesional, pueden perjudicarlo gravemente. Y creo que sí estamos hablando, cuando decía que cuando gobierna el PP a España le va bien, entre otras cosas porque creamos empleo, aunque partamos de una situación tan mala como la que se encontró el presidente Rajoy en el año 11 cuando cogió el gobierno, ¿no? Siguen llegando los nuevos ministros, los ministros y los anteriores también. Pero así podemos estar como 1 hora y media, porque con tantos ministros y así de despacito para la foto puede terminar el programa y seguir la pasarela Moncloa que ha montado Iván Redondo con los ministros acercándose de uno en uno y caminando a pie por los jardines. Margarita Robles, la ministra de Defensa. Con un abrigo rojo muy elegante, hay que decirlo todo. Está muy bien, sí. Doña Elvira, una pregunta concreta. Una medida del programa económico del Gobierno, de coalición, una medida que no apoyarían nunca, la que más rechazo le provoque, y una medida que podrían o les gustaría pactar. No apoyaríamos nunca la derogación total de la reforma de empleo, de la reforma laboral, porque creemos que ha traído muchas ventajas para España y la derogación total puede traer muchos perjuicios cuando no tenemos el problema del empleo resuelto. Por poner una medida, hay otra, claro, no, y la que va aparejada es la de subida de impuestos y cotizaciones sociales, que parece que es el camino por el que quieren ir para resolver el problema, que es pan para hoy y hambre para mañana, porque no resuelve nada. Y desde luego siempre estamos a vueltas con la educación, pero indudablemente la educación de este país debíamos de fijarla de una vez por todas, y se ha intentado en otras ocasiones llegar a este tipo de pactos de Estado. Cuando en el partido Pablo Casado ha hablado de pactos de Estado, ha hablado de otros pactos, ha hablado del pacto por el agua, del pacto para un modelo territorial, desde luego el pacto por la educación. Debemos de trabajar muy seriamente con lo que es el sistema público de salud, que tenemos también uno de nuestros grandes activos, y a veces parece que por irnos de la boca y por tener como beneficios a corto plazo lo acabamos perjudicando, se le debe dar una vuelta y una pensada. Hay muchas cosas por hacer, porque además el que no se mueve, se muere, y tenemos parado el país desde hace bastante tiempo y bueno. Elvira Rodríguez, vicesecretaria del Partido Popular, como siempre, muchísimas gracias por atender la llamada de la televisión pública. Yo ya saben que la atiendo siempre y ya nos hemos visto en otras ocasiones. Y en la noche 24 horas. Porque a mí me traían y yo decía, pues eso que parece un poco antiguo, pero es una fórmula bien hallados y espero que tengamos otras ocasiones de hablar aquí tranquilamente. Gracias, por supuesto, y muchísima suerte. Gracias. Vamos al Palacio de la Moncloa, porque estábamos viendo, van llegando ministros, ahora le toca el turno hace un momento a Grande Marlaska, antes a la nueva ministra portavoz, ahora es, creo que José Luis Ábalos, el nuevo ministro, sigue en Fomento, pero con otra denominación. Vamos, como decíamos, al Palacio de la Moncloa. Los ministros van llegando, el nuevo gobierno de coalición para la celebración de ese primer Consejo de Ministros. Elena Ochoa, cuéntanos. Ronda de prensa con preguntas de los jornalistas que aguardamos. Así es, los vamos viendo llegar, los están viendo ustedes uno a uno a ocupar sus puestos en el Consejo de Ministros. Han empezado los 4 vicepresidentes y después van por el orden establecido, por el rango en cada ministerio. Van llegando a esta primera reunión del Consejo de Ministros, primer gobierno de coalición. Esos 22 titulares y Pedro Sánchez se van a sentar por primera vez en torno a una mesa, van a hacer nombramientos, entre otros la propuesta polémica de nombrar a Dolores Delgado fiscal general del Estado, pero también van a poner en marcha, tienen previsto poner en marcha algunas medidas socioeconómicas. La primera que se espera es la subida de las pensiones, una subida del 0,9% que el Ejecutivo ya comunicó a la Comisión Europea, a Bruselas, para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo este 2020. Gracias, Elena. Y esta es Isabel Celaá, que ahora deja la portavocía, pero sigue en el ministerio en el que estaba.
en este nuevo ejecutivo de coalición. Vemos el plano y el contraplano que decimos en televisión, la llegada y después ya la entrada al interior de la residencia del Palacio para luego llegar a la sala de reuniones del Consejo de Ministros. Y ahí vemos a Yolanda Díaz, que va a tener trabajo en sus manos. No con todas las competencias que había antes, creo que Seguridad Social no le corresponde, pero sí trabajo, y es la gallega ferrolana, Yolanda Díaz, procedente de la izquierda gallega, de Izquierda Unida, que va a llevar trabajo. Una de las novedades de este gobierno. Deben estar todos ubicados en la misma zona y, digamos, de forma sincronizada, marcando los tiempos de que van llegando, ¿no? No va llegando el coche o el taxi ahora. Una vereda del jardín que está a la izquierda del Palacio. Bueno, luego nos enteraremos de que a lo mejor Pablo Iglesias ha venido andando, ha llegado andando desde su casa. Bueno, pues coche son los eléctrico. Los planos. O en coche Por cierto, en el organigrama del gobierno que salió ayer, ahora que lo digo a propósito de Yolanda Díaz, he visto que políticas profesionales de empleo no están en el Ministerio de Trabajo. ¿Esas son las famosas políticas activas de empleo o son otra cosa? De lo que tumbó la primera opción de que hubiera porque a ver si al final en esta coalición no le han dado las políticas activas. Dice, se llama políticas profesionales. Entiendo que es otra clase de cosas. Reyes Maroto es la que llega ahora en este momento, ministra de Industria. Es la presentación en lugar de las presentaciones comunes. Ayer ya hubo intercambio entre ministros de un partido y de otro, de una formación y de otra, en el traspaso de carteras. Pero, ¿qué es lo habitual en estos casos? Presentarse, darse a conocer. ¿Habrá algún comentario sobre la polémica de la fiscal general del Estado? ¿Dirá algo Pablo Iglesias, que ha asumido que tiene que haber varias voces, pero una sola palabra en público, pero en privado van a hablar algo de lo ¿Te refieres al Consejo en sí? Al Consejo en sí. Pero el Consejo no se debate nada. Si han asumido su papel realmente, no lo sabremos. Se va con todo hay hecho un ya. momento que hay antes del Consejo o después, que se toman unas tapas, pero yo tampoco creo que se hable de esto. Es que además el papelón que ha hecho Podemos, que había reprobado a la ministra 3 veces, por cierto, a la ministra de Justicia, quiero decir, pues ahora ya no están en condiciones de abrir la boca. Bueno, con lo cual les han hecho un favor dándolo a conocer el día antes del Consejo de Ministros, la intención del nombramiento, ¿no? A mí me parece un poco ridícula esta ceremonia de la pasarela Moncloa, el desfile y posado de cada uno de los ministros como si se tratara de presentar sus atuendos. Es decir, la moda invierno 2020 para políticos con cargo importante. No es casualidad que estemos viendo muchos abrigos rojos, pero claro, ya tenemos que comentar ese tipo de cosas. Claro. Yo creo que no es un formato afortunado, porque al principio cuando vimos a Pablo Iglesias, bueno, pues parecía que él había querido singularizarse llegando andando, pero es que es un ritual que está claro que lo ha organizado el gabinete de la presidencia, se lo han impuesto a todos. Y yo no creo que... Es una escenografía. Es decir, me parece, esto no había ocurrido nunca. Tampoco había ocurrido nunca un gobierno de coalición. Tampoco estamos en la época de la otra vez que hubo tantos ministros, no había ni internet ni teléfonos móviles. Los tiempos y las estéticas van cambiando. Bueno, ya, pero vamos a ver, es que es un poco ridículo. O sea, ahora solo parece realmente la alfombra de los Oscars. Sí, no, o sea, parece un desfile de modelos. El ministro de no sé quién. Un desfile de modelos, le falta la música de fondo. Este es el de... Bueno, podríamos... cultura, que como es cargado de espaldas, pues claro... Pero, Pedro, no solo es cargado de espaldas él. El moderador de este debate también tiene las espaldas bastante anchas en el sentido literal y metafórico de la expresión. Pero, querido Xavier, es que es la primera vez que hablamos de esto. Vamos a ver la agenda. No. Recuperar la hemeroteca en los móviles, que hemos tenido fotos de escalinata. Otra cosa es que haya sido más rápido o a más velocidad. No, pero de uno en uno me parece a mí que no. Llegaban a grupos de uno en uno. Tenemos crónicas de los compañeros incluso sobre precisamente cómo han ido, porque, a ver,
esto tiene una razón de ser. El que paren ahí y les hagan una fotografía. Es que los compañeros gráficos, que de muchos de los nuevos ministros no tienen fotografías, etcétera, o no las tienen despejadas, porque ayer fue una locura lo de las tomas de posesión, se hace para tener un archivo gráfico. Si después podéis decir que se hace contraplano desde dentro para que se vean los sugieres abriendo la puerta. Después podéis decir que se hace más rápido, más lento, pero que se ha hecho, se ha hecho, se ha hecho, se ha hecho. Además, Pedro Duque, que ayer tuvo una de las intervenciones más comentadas, que es cuando se le va el iPad, digamos, pierde la conexión con el iPad y dice, es igual. Pedro pues Duque, en el espacio, que es un gran profesional, como todos sabemos, del espacio, no tiene facilidad de palabra y además no comunica bien, pero él lo sabe. Pero ayer, sin embargo, Entonces, no estuvo, digamos, cuando se le va todo el discurso al garete, por así tiene decirlo, una naturalidad que le aporta al gobierno. Hombre, lo que está claro es que ya se ha quedado de adorno en el gobierno, porque ya tenía pocas competencias y ahora le quedan, las pocas que le quedan, desvinculadas de su hábitat natural. O sea, yo creo que al final, aquí, si fueran sinceros, harían dos fotos. La de los ministros de Pedro Sánchez y la de los ministros de Pablo Iglesias. Porque no conviene diferenciar tanto la situación. Vamos a ver la foto de la escalinata, Sí, sí, pero esto es un gobierno del PSOE de 18 miembros, 17 más el presidente, y una solución habitacional, es decir, un pequeño apartamento para colocar a los ministros de Podemos. Ahí vemos a la nueva ministra, Irene Montero, otra de las novedades de este gabinete, posando también a la entrada de la escalinata de Moncloa, donde luego vendrán todos los 22 ministros con el presidente del gobierno en medio para hacer esa foto habitual. También habrá imágenes del mudo habitual. Pedimos transparencia a los medios para preguntar también, para obtener imágenes y captarlas. Y por lo tanto, pues aquí están estas imágenes de la entrada, y siempre el plano y el contraplano de esta entrada al edificio principal, de la primera vez, 9:53 de este 14 de enero, donde se va a reunir por primera vez en España, desde la restauración de las libertades, el Consejo de Ministros. Y ahí está Alberto Garzón. Ahí al que vemos es a Alberto Garzón. Con corbata, porque ya que estamos hablando de detalles estéticos, que es lo que se puede comentar en una pasarela estética, pues que se ha puesto corbata. Pero yo, por continuar con la metáfora de la solución habitacional y tal que decía Pedro J., diría que en el pisito pequeño hay un inquilino muy ruidoso. Hay un vecino muy ruidoso y que tiene capacidad de determinar la temperatura de todo el edificio, que es Pablo Iglesias, al que además la vicepresidencia no tiene tampoco unas competencias concretas y le deja muchísimo margen para hacer lo que le gusta hacer, que es política pura y política de comunicación. Y ojo, va a tener incluso agenda internacional propia. No. De margen nada, salvo que incumpla el pacto. Tenía margen hasta el pasado viernes. El pasado viernes, cuando hemos conocido el texto del pacto que se ha firmado, pero entonces se incumplirá el pacto, porque ya no hablamos del pacto de medidas, hablamos del pacto, es que hay un pacto sobre... Si Castells lo último que hizo fue escribir un artículo entrando de lleno en la política internacional, arremetiendo contra Estados Unidos en favor de Irán. Ese pacto está vigente a partir de hoy, desde el momento en que el gobierno... Ahora, otra cosa es a partir de la toma de posesión. ¿Qué fe tiene cada uno de los de esta mesa en que ese pacto se vaya a cumplir? Porque entonces algunos dejarían de ser ellos mismos. Como vicepresidente puede entrar en cualquier terreno del gobierno. Según el pacto... Agenda internacional tiene. Llega el diplomático para que le lleve la agenda internacional. El ministro de Universidades, que fue el que dijo, que comentaba Pedro, de que hubiera preferido que no se desgajase. Lleva un buen abrigo, ¿no? Lleva un buen abrigo, ¿no? Fue el que dijo que prefería que no se hubieran desgajado universidades de investigación, me parece, investigación de universidades, y se olvida de posar. Se le olvidaba. Se le olvidaba que había que posar, la instrucción era posar. ¿No ves para qué sirven estas imágenes? Para que las comentemos, Pedro. Se ha olvidado de posar. Maletas que van vacías, carteras que van vacías. Pero ayer le pesaba, porque hizo el gesto de que como le pesaba mucho simbólicamente. Es así no se puede llevar la cartera llena. Levanta un trofeo. Claro, la cartera pesa muchísimo, la cartera del ministro pesa mucho. Muchas gracias. Las palabras de Manuel Castells, que desde luego pues tiene una... Que le va a dar mucha vidilla. Mucha vidilla a las ruedas de prensa. Montajes redondos. Sí. SL. Bueno, y ahí van siguiendo. 9:56. En 3 minutos y medio nos vamos a ir
a conectar con Prado del Rey y todo el equipo de La Mañana, mientras vemos ya estas últimas imágenes. La foto colegiada es a la salida, ¿no? Yo creo que es después de la reunión del Después Consejo, de no la lo reunión. sabemos. Parece que van a salir ahora. Vamos a ver si podemos tener... Antes de la reunión, parece, me comunican que va a ser el posado, pero a mí aún me faltan ministros por llegar, me parece, no sé. El último ayer en tomar posesión fue Manuel Castells, el ministro de Universidades, el que veíamos antes. Ahora este plano general ya que se prolonga en el tiempo y no sabemos si vamos a poder asistir a esa foto. Desde el punto de vista de la curiosidad perversa periodística, nos apetecería ver esa imagen de cómo se coloca, ¿eh? Imagino que sin ningún tipo de agrupamientos ideológicos para dar sensación de gobierno homogéneo. ¿Tú crees que después de esto que hemos visto no han ensayado la colocación? Bueno, Hombre, pero ayer está ya la tuvieron decidida. que hacer, ayer ya el protocolo ya Protocolo los está colocó, yo decidido. creo que ya se lo Evidentemente. saben. Sobre el pacto que hablábamos antes, fijaros que de hecho, para mí, además de la comunicación, que ya me parece llamativo, ¿no?, que hayan tenido que pactar hasta eso, y han pactado ser leales, ¿no?, que lo pone en el texto en negro sobre blanco. Una cosa que sí que me sorprendió, porque no era el discurso que estaba haciendo Podemos en las semanas anteriores, hablaba de su margen de discrecionalidad en el Congreso a la hora de poder presentar, por otro lado me parecería normal, iniciativas que no quepan en ese gobierno de coalición, pero que Podemos quiera marcar, sobre todo las confluencias, ¿no?, que son aspectos, pues por ejemplo sociales, que igual no caben en el gobierno, pero quieren dejar claro que son iniciativas que ese grupo parlamentario le gustaría que se tramitasen en el Parlamento. Ni siquiera eso. Pero Ni yo no, siquiera yo no eso. estoy dudando de la lealtad de Podemos al No. gobierno, estoy dudando de que no vayan a Pues ya hablar es y a mucho, moverse ¿eh? por su cuenta. Ya es mucho que no dudes de eso. Yo solo estoy que lo van a remarcando cumplir que por la cuenta que les trae. existe un pacto, Bueno, ni siquiera estoy imágenes apostando del porque se interior. vaya a cumplir, ¿eh? Esto es imagen en directo. Van a salir a la escalinata. Vamos a poder ver el posado. Dicen que ya la foto de familia, viene el Está presidente con los dos perfectamente vicepresidentes. acompasado al coreografiado, horario ¿no? del programa, Xavi. Bueno, la diferencia que tienen los desayunos... Pues eso, es decir, hombre, oye, que son 58 y que se va a acabar la conexión en directo. Perfectamente coreografiado con los vicepresidentes delante, alrededor. No, no. Que viene Nadia Calviño, que se había quedado atrás. A ver, yo estoy al límite. Alguien está al límite. Hemos escuchado allí. Imaginamos que es un gráfico con la batería ya a punto de agotar. Bueno, esta es la Todo el instantánea. mundo sabía perfectamente dónde tenía que poner. Pero si ya ayer los colocaron en Zarzuela, les explicaron el protocolo de los ministerios. Mirad los sonidos. Al ministro de Cultura no se le ve, ¿no? Entonces tiene que... Ha dicho algún gráfico. Ahora sí. Parece una manifestación más que un gobierno, tanta gente como hay. Bueno, pues esta es la imagen que nos llega en directo desde Moncloa para ir finalizando ya este programa. Hemos visto la llegada de los Lo más 22 importante ministros. es que Pablo Iglesias Está al lado del lo ha vicepresidente. conseguido. Sí. Es decir, y que hay pocos casos de que desde el activismo social, de aquello de los perroflautas que se decía un poco irónicamente, pues ha llegado al poder. Es un hombre muy inteligente, muy sectario y radical. Veremos a ver qué sale de esa combinación. Bueno, pues a lo mejor ahora lo veremos menos radical, como tú comentas. A ver si el traje de vicepresidente del gobierno, que no es cosa menor, pues, Hace el hábito hace al monje. no, o la política, o el trabajo diario, los viernes a las 9 de la mañana en Moncloa, el decreto, todo eso hacia las personas, la política hacia las personas. Pero ha sido un placer. Antes de despediros, me voy con el tiempo. Andrés, cuéntanos. Destacamos hoy sin duda en el tiempo ese viento que está soplando con mucha fuerza en zonas del noroeste, sobre todo en Galicia, también en puntos del Cantábrico. La Agencia Estatal de Meteorología... Esta imagen es el mudo, pero es curioso porque es el mudo que nos va a llegar en directo. El mudo es habitualmente lo que se refiere ahí vemos al presidente del gobierno, es a lo que decimos en televisión y a los gráficos, la imagen que permite captar de un acontecimiento sin escuchar el sonido, solo la imagen, el mudo. Pues este mudo es en directo, no en diferido habitualmente. Esto está pasando en tiempo real, 10 de la mañana y 1 minuto. Es el primer Consejo de Ministros de la historia de España en coalición desde la restauración de las libertades, desde 1977. Ahí vemos a los ministros, algunos repiten como Reyes Maroto, como Isabel Cela, y otros pues son nuevos en esta cartera como... y en el centro, al presidente del gobierno y a su lado
los dos vicepresidentes de más contenido en este momento político por su procedencia ideológica, Carmen Calvo, vicepresidenta del Partido Socialista, y a su lado también Pablo Iglesias de Podemos, a su izquierda, y a su lado también vemos... Es que tengo un problema de lateralidad y tengo dificultades para ver dónde está mi izquierda y mi derecha. Irene Montero, bueno, Salvador Illa, todos los ministros ahí en estas imágenes que quedarán para el recuerdo y para la historia. Todos los ¿Quién es la que archivos... está al lado de ella? Carolina Darío. Carolina, la canaria, la que va a ser ministra de Relaciones, ¿no? Relaciones territorial. Bueno, la imagen de un archivo que va a quedar también para la pequeña historia de nuestro país, de archivos me refiero, porque es el primero, insistimos, de un gobierno de coalición. Vamos a ver cuánto dura. Vemos también a Alberto Garzón, otro de los que nos imaginaba, ¿no?, con sus 2 diputados de Izquierda Unida hace unos años poder estar, pues es ministro del Gobierno. Ha tenido que borrar todos los tuits ensalzando al modelo cubano, ¿no? Bueno, ahí lo dejamos. Estas imágenes que nos llegan en directo desde Moncloa, y ya ahí vamos. Con el tiempo te quedaba mientras el último plano ya posando todos los ministros desde el fondo, y ahora se congelará, imaginemos ya si era la imagen. Te quedaba algo por decir, perdón Andrés que te corté con el tiempo, ¿no? Nada, nos quedaba simplemente hablar, además del viento, de las nubes que están dejando lluvias en Galicia. Esa lluvia va a continuar y por la tarde se puede extender a otras zonas del noroeste. En general hoy va a ser un día de nubes en toda la fachada atlántica, de sol en el Mediterráneo, de calima en la zona del archipiélago canario, sobre todo en la zona más oriental, y las temperaturas parecidas a las de ayer. En la zona centro todavía por debajo de los 10 de máxima, pero suaves en el Cantábrico, en el Mediterráneo, en el sur y por supuesto en el archipiélago canario. Gracias Andrés, hasta mañana y hasta otro día. Ignacio Camacho, Pedro J. Ramírez, Natibel y Gemma. 10 de la mañana, 3 minutos, casi 4, y nos prolongamos por esa imagen que nos llegaba de ese primer Consejo de Ministros en coalición en la historia de España, algo de lo que seguro y otros asuntos van a hablar en la mañana. Vemos ya recuperada de la voz